Bienvenidos a todos a APR Trading un día más, soy Aitor y en el día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante, los patrones de vela. Esto nos va a dar una información bastante buena y privilegiada antes de hacer nuestros trades ya sea en long o en short. Y lo mejor de esto es que lo podemos hacer y usar en day trading, swing trading y long term trading. Os voy a traer desde mi experiencia lo que me ha servido y lo voy a hacer de forma más simplificada para no complicarlo tanto. Así que sin más dilaciones, empezamos. El primer patrón de velas que os voy a traer es el doble techo o el doble suelo. Este patrón es muy bueno, dado que me ha servido muchísimo. Para ello voy a poneros un ejemplo en el gráfico Nasdaq de una hora. Vamos a trazar una zona de supply. Para aquellos que no sepan cómo trazar una zona de supply demand, no hay ningún problema, en el vídeo anterior explico cómo hacerlo. Si vemos, el precio vende con fuerza, hay bastante fuerza vendedora, y el precio intenta romper esta última zona dejando altos más bajos y dos en consecutivos. Aquí vemos un patrón bastante bueno que es el doble techo. Aparte, no es que solo haya dejado el doble techo, sino que ha dejado una larga mecha hacia abajo. Esto significa que este nivel parece que no lo va a romper y que por lo tanto el siguiente movimiento será hacia abajo. Por lo tanto, aquí sería un buen momento, esperando a que ya la vela haya cerrado, de meterse en short, poner un stop loss justo por encima de la mecha anterior y dejar un take profit por lo menos hasta el último nivel de supply demand. Y vamos a ver qué pasa a continuación. Vemos como el precio directamente cae en picado hasta que empieza a hacer zonas de supply y demand. Y aquí vemos, mira, estoy viendo otra zona de demand aquí, bastante buena, donde ha habido tres velas fuertes hacia arriba. Parece que ya ha roto porque está por encima este máximo del máximo anterior, que es este, está por encima. Y aparte toca dos veces, si veis toca una y dos. Y a partir de ahí, del segundo toque, haciendo ese doble suelo, vemos que el movimiento empieza a cambiar y sube hacia arriba, formando así altos más altos y altos más bajos. Vamos con un ejemplo de doble suelo. Vamos a crear una zona de demand y para ello lo vamos a crear desde el último más bajo antes de que suba hasta el último más alto, que en este caso sería más o menos por aquí. Vale, ahora vemos que el precio rebota en estas dos áreas dos veces. La segunda área, esta zona de aquí, sería la más óptima para comprar. ¿Por qué? Porque esta es la confirmación. Siempre, amigos, os recomiendo que esperéis doble confirmación antes de meteros en el trade, porque os podéis ahorrar bastante sufrimientos y dolores de cabeza en caso de que caigáis en una trampa. Ahora, si abrís la operación en long, ya sea aquí o aquí, lo podéis poner el stop loss justo por debajo. ¿Por qué? Porque el trade se puede alargar y bajar un poquito más por debajo y volver a subir, y eso sería también un doble suelo. Entonces le vamos a poner el stop loss un poco por debajo del mínimo anterior y vamos a dejar que el movimiento fluya. Y el target yo lo pondría por lo menos hasta la zona del máximo anterior, que sería un 1,30% y sacaríamos casi un 3 de ratio. Es decir, que obtendríais 3 veces la inversión invertida en este simple movimiento. E incluso vemos que el precio rompe ese máximo anterior y podríamos haber subido hasta un total de un 2%, que sería un 4,32 de ratio riesgo-recompensa. El siguiente patrón de velas que me ha ayudado bastante es identificar largas mechas en zonas de soporte o resistencias claves en marcos temporales mayores. Por ejemplo, si vamos a trabajar en el marco temporal de 15 minutos, vamos a ir al marco temporal de una hora, identificar las zonas de soporte y resistencias clave, ya las tengo aquí identificadas en el gráfico SP500 en una hora, y vamos a ir a zonas temporales más pequeñas para ver cómo reacciona. Una vez que ya hemos dibujado las zonas de soporte y de resistencia claves, vamos a ver cómo el precio reacciona a estas. Vemos que el precio ha intentado romper esta zona de soporte y que ha dejado una larga mecha consigo. En este caso veo dos largas mechas. Esto es un indicativo de que el precio, el siguiente movimiento, será a la alza y por lo tanto sería un buen momento para entrar en long, con el stop loss siempre por debajo de esa zona. Y el target sería la siguiente zona de resistencia. Ahora, una vez que estamos en esta zona de resistencia, vemos que el precio ha dejado otra larga mecha por aquí. Por lo tanto, queremos entender que el precio no quiere romper esta resistencia y que el siguiente movimiento será hacia abajo. Entonces será un buen momento para introducir una orden de short, incluso por aquí, y siempre el stop loss por encima de esta zona. Y el target será la siguiente zona de soporte. Ahora, incluso podemos ver que aquí y que aquí dejan mechas reaccionando a esta zona de soporte. Quiere decir que en estas dos posiciones
Serían dos buenas posiciones para introducir posiciones en long o para hacer spot y comprar, siempre y cuando estemos tradeando en 15 minutos, claro. Un tip muy importante que os voy a dar es que cuanta más fuerza y más rechazo tenga esa vela dejando una mecha bastante más larga, significará que tiene más fuerza en esa misma dirección. Y otro consejo muy importante que os doy, y por eso pongo la cámara grande, es que necesitáis ser paciente en el mercado. Entiendo que puede parecer muy frustrante tener que pasaros 1 hora, 2 horas, 3 horas esperando a que el movimiento llegue hasta la zona de compra o venta óptima, porque comprar en el medio entre zona de soporte y resistencia no es nada óptimo y lo único que vais a hacer es arriesgar vuestra posición, vuestro dinero y perder vuestro tiempo al fin y al cabo. Lo que queréis hacer es entrar en mejores zonas y para ello hay que esperar y hay que ser paciente y se tiene que dar la confirmación. No podemos entrar de una, tenemos que esperar una doble confirmación. Es por eso que el trade requiere tiempo, paciencia y consistencia. El siguiente patrón de velas que me ha funcionado bastante es identificar el tamaño de las velas y cómo leerlo. ¿Por qué? El tamaño de las velas nos informa de la fuerza y del momentum que hay en ese movimiento. Entonces podemos ver que he identificado que la mayoría de las veces cuando el precio se encuentra cerca de una zona de resistencia o de soporte, tienden a ser velas pequeñitas y a medida que el precio va cayendo dejando estas tres mechas grandes, que aquí ya nos está informando que el precio quiere caer, vemos que las velas se vuelven más grandes, por lo tanto agarran más momentum y agarra con más fuerza esa caída. Y es en el momento cuando empezamos a ver que las velas se empequeñecen, cuando el precio podemos ver que está llegando a su fin y que probablemente vayamos a ver un cambio de dirección en el precio. Y vemos justo que nos ha dejado en esta última vela una vela pin bar, que es una vela muy indicativa de cambio de reversa. No digo que sea siempre así, pero siempre una pin bar cerca de una zona de resistencia o soporte es una buena señal de reversa. Podemos entrar en long una vez que ya haya confirmado con una vela fuerte, verde alcista, como está la de aquí. Y podemos seleccionar la herramienta long. Podemos hacer un long aquí, un stop cortito justo por la zona de debajo y el target en la siguiente zona de resistencia. Y aquí tendríamos un 1.6 más o menos. Y en caso de que el precio suba hacia arriba un poquito, lo que podéis hacer es el stop loss lo ponéis justo al precio de compra, así hacéis break even. Y en caso de que el precio no subiera al target donde esperáis y os saca, que os saque sin haber perdido nada. Y dejándoos la oportunidad de poder volver a entrar en un movimiento futuro, como este por ejemplo, en el que tenemos una vela pin bar, vemos que el precio no lo atraviesa con fuerza esa zona de soporte, por lo tanto probablemente no la haya atravesado, y con esta vela de confirmación para ver que este movimiento tiene fuerza hacia arriba. Es aquí donde podemos entrar en long otra vez y dejar un stop loss justo por esa zona, ahí abajo, y nuestro target sea pues o bien la zona de soporte o el último high, que sería este de aquí. Es verdad que a veces hay demasiados patrones de velas y nos podemos confundir, porque podéis ver en internet que hay como 15, 20 distintos patrones de velas y es muy complicado verlos todos. Yo os voy a resumir de forma simplificada los que yo considero que son bastante importantes y lo voy a dejar también en la descripción para que lo podáis descargar. Como podéis ver, hay bastantes patrones, pero os voy a indicar una forma para que lo podáis ver de forma más simplificada y lo tengáis más a mano. Nos situamos en TradingView y lo que vamos a hacer es, vamos a ir a indicadores, vamos a escribir swing y en la misma lista que nos aparece vamos a seleccionar la que pone Lux algo. Hacemos clic y como podemos ver se nos acaba de poner los nombres de las velas que este indicador encuentra y esta por ejemplo sería una Bullish Engulfing Candle, esta sería otra Bullish Engulfing Candle y esta sería un Hanging Man, que sería un patrón de vela que nos indica que va a hacer un patrón de reversa. Entonces esto es bastante bueno si no tenéis mucha idea al principio de todos los patrones de velas que hay, os podéis ayudar de este indicador. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscríbete, dale a la campanita y comparte con vuestros amigos. En el siguiente vídeo comentaros que voy a hacer un vídeo sobre volumen, qué es el volumen, cómo leerlo, cómo estudiarlo y sobre todo cómo usarlo a nuestro favor. Muchísimas gracias y un saludo.